Hola, mi nombre es Ariadna Almendares y soy alumna de la clase de Teoría y Práctica de Política Exterior y les vengo a hablar sobre la política exterior de México. Su historia. La política exterior mexicana ve sus inicios en la época de su vida independiente, en el siglo XIX, pero no es sino hasta los años 30 del siglo XX que México empezó a aumentar su capacidad de negociación internacional, especialmente con los Estados Unidos. El mejor ejemplo de esto fue la expropiación de las empresas petroleras en 1938. Esta consistió en la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras para convertirse en propiedad de los mexicanos. Se llevaría a cabo como consecuencia de la intransigencia de parte de la empresa petrolera para negociar con el recién creado Sindicato Único de Trabajadores Petroleros un contrato general de trabajo. Posteriormente, para el sexenio de Manuel Ávila, etapa en la que México entra a la Segunda Guerra Mundial, su relación con los Estados Unidos se estrechó. El vecino del norte se convertiría el centro de la nueva política exterior mexicana. Para 1942 se llevó a cabo el programa Bracero, 1942 a 1964. Fue un acuerdo laboral temporal entre los Estados Unidos y México. Durante el programa, casi 5 millones de mexicanos entraron a laborar en los campos agrícolas de los Estados Unidos. Sin embargo, estos sufrieron de pésimo trato laboral. Otro suceso importante durante su mandato fue el acuerdo comercial del mismo año. Sus finalidades fueron, en esencia, el primero, facilita el intercambio entre México y los Estados Unidos, en tanto la guerra mundial continúa y evitar el comercio de México con los países del eje. Segundo, contribuir la base para extender el comercio bilateral tras la resolución del conflicto internacional. Esas medidas fueron vistas como un camino para conyugar la industrialización, el crecimiento y el desarrollo de la nación. Los siguientes años, la política exterior mexicana no presentó grandes o importantes avances. Se enfocó en la realización de proyectos de modernización y la conciliación de los grupos internos. Esto hasta la llegada de López Mateos, el cual buscaba diversificar las relaciones comerciales y diplomáticas con otros países. Igualmente, intensificó el diálogo con el movimiento de los países no alineados y el apoyo a la revolución cubana contraria a los intereses estadounidenses, y para el 64 se funda el Grupo de los 77. Durante el sexenio de Luis Echeverría se diversificaron aún más las relaciones con otros países. Hubo un acercamiento de los países de la esfera socialista, como el establecimiento de las relaciones con República Democrática de Vietnam, la República Democrática de Alemania, Albania y con China en 1972. México se convierte en un país observador del movimiento de los no alineados. Se apoya al gobierno de Salvador Allende en Chile y de Fidel Castro en Cuba. Las políticas se orientan a un mayor activismo y se inclina a su vez el gobierno por una línea de apoyo tercermundista. En el plano de los organismos multilaterales, México asume la presidencia del Grupo de los 77 en 1974, dedicado a crear un bloque de presión en la ONU. Se propone la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, que defendía la posición de los estados del tercer mundo. Mientras que en lo regional el país es miembro fundador del Sistema Económico Latinoamericano en 1975. Ahora mencionaremos los principios de la política exterior de México. Como principal tenemos la autodeterminación de los pueblos. El principio de la autodeterminación de los pueblos tiene sus orígenes en diversos instrumentos de carácter legal que la propia humanidad ha ido generando en la conformación de los lineamientos de lo que hoy se conoce como estados y o naciones. Como ejemplo tenemos la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos en 1776, la Constitución del mismo país, o sea, Estados Unidos, de 1787. Tenemos también la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia en 1789, entre otros. El principio de la autodeterminación de los pueblos está estrechamente vinculado con el fenómeno opuesto del colonialismo.
y su gestión teórica ha acompañado el arduo proceso de colonización y descolonización. Y más adelante agrega que uno de los riesgos más graves y cada vez más frecuentes de la interpretación del principio de autodeterminación de los pueblos como un derecho de sucesión. Ahora hablaremos de la no intervención. El principio de la no intervención implica la obligación que tiene todo Estado o grupo de Estado de no iniciar ni interferir directamente o indirectamente, y sean cuales fuese el motivo y la forma de injerencia en los asuntos internos o externos de los demás Estados. Según Alonso Gómez, señala el carácter extremadamente multiforme de la intervención en las relaciones internacionales. Provoca de hecho que el respeto de este principio sea mucho aleatorio. Todo Estado debe abstenerse de aplicar, fomentar o provocar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otra naturaleza, para obligar a un tercer Estado a subordinar el ejercicio de sus derechos soberanos y para obtener de éste ventajas o beneficios de toda índole. La solución pacífica de controversias internacionales. La solución pacífica de controversias es el principio de derecho internacional que obliga a los Estados a buscar una solución a sus controversias mediante mecanismos de arreglo pacífico de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz, ni la seguridad y la justicia. La proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza de las relaciones internacionales. El primer antecedente de ese principio, que estaba encaminado a la solución de controversias, lo encontramos con el Pacto de la Sociedad de las Naciones, que fue celebrado en 1919 y mediante el cual se reguló el uso de la fuerza, pero no para proscribirla, sino para establecer una moratoria con relación al derecho de recurrir a la guerra. La igualdad jurídica de los pueblos tiene como significado que no obstante las diferencias de poder, de adelanto o de industrialización de los estados, todo estado como sujeto de derecho internacional es titular de los mismos derechos y de las mismas capacidades a la par de cualquier estado tercero. La cooperación internacional para el desarrollo. A pesar de la primacía que se otorga en la Carta de la ONU a los problemas específicos de seguridad internacional, la cooperación económica y social ocupa un lugar importante y nada desdeñable. La cooperación internacional debe antes que nada permitir crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarios para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, como se consagra en el artículo 55 de la Carta. Si bien es evidente que el objetivo final es de índole política, se define igualmente diversos objetivos de naturaleza económica, entre los que destacan el promover niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos y condiciones de progreso y desarrollo económico y social. Ahora mencionaremos el último principio, el cual es la lucha por la paz y la seguridad internacional. A la par que las proposiciones de Dumbarton Oaks, la Carta de Naciones Unidas postula el mantenimiento de la paz y la seguridad como el primer y principal propósito de la organización. La paz de la cual se hace mención es la paz en las relaciones internacionales, es decir, el mantenimiento de la paz internacional. Esto parece significar que la intención expresa no es salvo incidentalmente y como resultante de problemas de tipo internacional, la de preservar la paz al interior de los estados o la de intervenir en conflictos bélicos de orden interno. Ahora hablaremos de la política exterior de México actual. La política exterior en la actualidad, a pesar de haber estado basado en alto grado en criterios propios y a pesar de su mayor independencia relativa, la política exterior de México puede ser caracterizada hasta la fecha reciente como defensiva, aislamentista
y judicial. La causa que principalmente explica este fenómeno es la experiencia histórica sufrida por México en materia de intervenciones extranjeras. Esa experiencia que dio pie al surgimiento de la autodeterminación y la no intervención como principios básicos de la política exterior, la cual mencionamos anteriormente. Llevó a confundir en la práctica a la no intervención con el aislamiento y el no involucramiento político, pensándose tal vez que la mejor forma de evitar intervenciones del exterior era reducir al mínimo la necesidad de verse mezclado en asuntos extranjeros. Esta actitud ha cambiado en fecha reciente y una política exterior más dinámica y participativa se expresa en cada vez mayor número de foros internacionales. Ejemplo típico de esta nueva política se da con relación a la región de Centroamérica. En consecuencia, es importante analizarla como estudio de caso para poder entender las razones y el alcance de los cambios operados. Ahora vamos a mencionar la política exterior según sus líderes, las diferentes ideologías que cada líder tiene. Vicente Fox. Durante el sexenio de Vicente Fox equivale a evaluar algo que nunca fue, quizás más que ningún otro momento de las historias recientes de México. La política exterior entre 2000 y 2006 fue un ejercicio vacío, que si acaso trajo más problemas que soluciones. En retrospectiva, tal vez eso no sorprenda a nadie, toda vez que el sexenio de Vicente Fox resultó en prácticamente todo el área de no estar a la altura de las expectativas de propios y extraños. Fueron muchos los cambios de forma y poca la sustancia que guiaron a la mayor parte de las acciones gubernamentales. La política exterior de Vicente Fox pasará a la historia por las oportunidades desaprovechadas, los errores de principiante cometido, los pleitos gratuitos y la falta de oficio. Más aún se le recordará por haber sido incapaz de explotar el capital político conseguido por una alternancia sin parangón en América Latina. Las relaciones con Estados Unidos llegaron a un momento de tensión debido al gobierno de Vicente Fox. Manifestó su rechazo a la guerra de Irak de manera oficial en el Consejo de Seguridad de la ONU, el momento en que México buscaba el apoyo del presidente Bush para un acuerdo migratorio. Durante su campaña electoral, Fox planeaba convertir a México en una nación líder y activa en asuntos hemisféricos. Creo que con la madurez que hoy tenemos debemos salir al mundo a participar en lo que sucede, nos guste o no, así sea favorable o no. Tenemos que ser un acto claro en la participación en el mundo entero. Felipe Calderón, su reforma política. En el año 2007 se efectuó la reforma electoral, el cual renovó la totalidad de integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral, estableciendo limitantes para los partidos políticos y asociaciones civiles, para contratar espacios publicitarios en televisión y radio, en la propagación a favor o en contra de determinados candidatos o propuestas políticas. Asimismo, en el 2012 entró en vigor la reforma política, que estableció las candidaturas independientes, la consulta popular, la iniciativa preferente, así como las reglas de la suplencia de la presidencia. No tuvo ningún caso notable de corrupción. Y se aprobó la Ley Federal Anticorrupción en Contradicciones Públicas, que tiene como objeto establecer procedimientos y sanciones ejemplares a proveedores y contratistas del gobierno federal, así como los poderes y órganos constitucionales que participen en actos de corrupción. Así también se llevó a cabo la eliminación de trámites y servicios, suprimiéndose 2.841 trámites y servicios, simplificando la atención ciudadana al eliminarse tareas y requisitos. En 2009 asiste a una reunión de jefes de Estado en la ciudad de Managua, Nicaragua, donde se trataron asuntos relacionados con la deposición del presidente hondureño Manuel Zelaya. Durante su
administración México fue el primer país latinoamericano y el segundo en desarrollo en presidir el G20, que reunió a las 20 mayores economías del país, llevándose la reunión en las ciudades de Los Cabos, anunciándose el dicho evento la participación mexicana en las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico, que abriría oportunidades al comercio exterior. Ahora hablaremos de Enrique Peña Nieto. Desde su candidatura y a través del libro México, la gran esperanza, Peña Nieto manifestó las directrices de lo que sería su futura política exterior, señalando como acciones estratégicas para México en su papel de actor global, que ya en la práctica se han seguido como las bases de la política peñanista hacia otros países, ejecutada a través del secretario de Relaciones Exteriores, Antonio Meade. Primero, impulsar una mejor integración y ampliar la agenda de trabajo con los países de América del Norte. Segundo, fortalecer la cooperación con Centroamérica y el Caribe. Tercero, recobrar el buen diálogo con América del Sur. Cuarto, consolidar la Alianza Asia-Pacífico. 5. Dinamizar y profundizar la relación con la Unión Europea. Peña Nieto se ha mostrado en favor de la continuidad de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio en América del Norte, que México tiene firmado con Estados Unidos y Canadá. Sin que haya manifestado, pretende hacer cambios radicales al mismo. Con tal postura, participó en la Cumbre de Líderes de América del Norte en febrero del 2014. En la Unión Europea, justo antes de comenzar su cargo como presidente en octubre del 2012, Peña Nieto realizó una gira en Europa por 10 días visitando Alemania, Gran Bretaña, España y Francia, países en donde su discurso se centró en promocionar su programa de reformas que venía planeando. En Francia declaró que haría valer la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso Flowers Cases, quien sería liberada ya dentro de su mandato el 23 de enero del 2013 y sería saludado con beneplácito por el presidente Francois, lo que relanzó las relaciones diplomáticas con dicho país. Del 5 al 10 de junio del 2014 se realizó una nueva visita oficial de la Presidencia de México a algunos países europeos, visitando esta vez España, Portugal y Ciudad del Vaticano, visitando a los jefes de gobierno de dichas naciones y al Papa Francisco. En febrero del 2016 recibió en su carácter de jefe de Estado en Palacio Nacional del Papa Francisco durante su visita al país, siendo el primer pontífice en pisar este recinto. Con China, México ha intercambiado visitas oficiales durante la presidencia de Peña Nieto, en donde se anunció que las relaciones bilaterales se llevarían a un nuevo nivel de cooperación, acordando una alianza estratégica integral, con lo que abrieron los mercados a nuevos productos en ambas fronteras. Se anuncia la motivación en el flujo de turismo en ambos sentidos, la promoción de la cultura de ambos países y el incremento en el número de becas para intercambios estudiantiles. Ahora hablaremos del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El titular del Ejecutivo confió que cónsules y embajadores serán quienes transmitirán al mundo la transformación que se lleva a cabo en el país en materia de crecimiento económico y de seguridad, así como combate a la corrupción. Afirmó que los proyectos de desarrollo son la mejor promoción turística, por lo que los recursos que se destinaban a las oficinas de dependencia federal en el extranjero se reorientarán a la construcción de obras como el Tren Maya. El presidente refrendó su respaldo hacia los migrantes mexicanos radicados en Estados Unidos y expuso que los 50 consulados que existen en ese país se convertirán en procuradurías. Ahora daré una breve conclusión de la política exterior de México.
La política exterior es algo complejo, depende de múltiples factores debido a que se trata de la relación con otros gobiernos. Muchos de esos factores se encuentran fuera de control del gobierno. Sin embargo, para lograr que las estrategias consignen los objetivos, se necesita voluntad y planteamientos claros del papel que juega el país en el concierto internacional. La política exterior mexicana se ha visto limitada debido a los cambios internacionales, a las diferentes situaciones o crisis económicas que han llegado a afectar directa o indirectamente a la nación, tanto en lo interno como externo. La política exterior del país tuvo más dinamismo en 1940 a 1982, ya que en esa fecha se lograron establecer más relaciones favorables, en algunas ocasiones, no tanto con otros países. Mientras que en los últimos 2 sexenios se vieron opacados por limitantes tanto externos como internos, pero principalmente por la priorización del subsanamiento de la problemática interna del país. Cabe mencionar que aún queda mucha carrera en la política exterior por recorrer, principalmente ahora que en los últimos años en las relaciones con el vecino del norte han tomado ciertas fricciones a la necesidad de establecer más relaciones con otros países, para dejar de depender tan directamente de Norteamérica. Muchas gracias, espero que les haya gustado.